Buenos días para todos. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Francisco Serrano, hijo de Nelson Serrano, un empresario ecuatoriano que pasó más de 2 décadas en el corredor de la muerte en Estados Unidos tras ser condenado por crímenes de Bartow en 1997, un caso que generó controversia internacional por múltiples denuncias de irregularidades en el proceso. Queremos escuchar su voz no solo como familiar, sino también como alguien que vivió en carne propia el peso de un caso judicial que marcó a su padre, a su familia y a todo un país. Francisco, mil gracias por aceptar esta conversación. Me gustaría empezar preguntándote cómo recuerdas a tu padre antes de que todo esto ocurriera. Bueno, Ale, te cuento, justo pasamos hace la semana pasada un año del fallecimiento de mi padre. Fue una semana de recuerdos y de memorias y de darle honor a la vida que tuvo mientras estaba libre y también de la persona que él representó durante todos sus años de estar en la cárcel. Y yo, mis recuerdos de mi padre era de un padre que siempre chocábamos más o menos, ¿no? En el crecimiento. Era un hombre que siempre dio modos de darnos buena vida, de darnos buena casa, de ponernos en buenos colegios, de, de ayudarnos en tantas cosas y más que todo de darnos estas lecciones de la vida. Él siempre era un hombre de que andaba a darte algún tipo de lección, aunque sea de cómo vivir moralmente bajo Dios, de cómo confrontar los problemas, de cómo auto servirse. Y eso, mi padre siempre era, por decir, alguien que buscaba formas de educarnos. Mi padre era un hombre que trabajó bastante, viajaba bastante, entonces hubo bastante tiempo de que él no estaba en casa, porque él viajaba, llegaba a los fines de semana. Había años de que él no le veíamos de lunes a viernes por los trabajos que él tenía. Pero en los tiempos que teníamos con él, uh, se daba darnos nosotros el sentimiento de que este es nuestro padre, él nos cuidaba, nos quería, y eso que era un hombre duro, o sea, sí, un hombre latino, ¿no? Duro, pero era como un padre latino de mi generación. O sea, había que portarse bien, había que respetar, había que buscar formas de cuidarse uno mismo y de esa manera. Y eso para mí y para mis hermanas, el, el, mi padre era un hombre de autoridad y mucho respeto, pero ¿Tienes, también, perdón, ¿Tienes más hermanos? tengo dos hermanas menores, sí, Ok. sí. Listo. ¿Qué tipo de persona y de padre era Nelson Serrano en lo cotidiano y también en el ámbito laboral? Ya que conozco que fuiste socio, pues durante esta situación o este drama que se vivió. En cuanto al trabajo, mi padre era, ¿qué te digo? Terminó él siendo una de las pocas personas en la industria que él trabajó que cambió la forma que se trabajaba por sus inventos. Mi padre era un hombre sumamente estudiado, inteligentísimo, y era como inventor. Él buscaba otras maneras que le venían a él y él cambió nuestra forma de armar sistemas en dos capacidades significativas que cambió la industria totalmente. En su época de 40 años que él estuvo en esta industria, él marcó con bastante importancia en la forma que al final era el estándar de armar estos tipos de sistemas. En cuanto a un hombre de negocios, era un hombre bien disciplinado económicamente y en la forma de trabajo. Para él la integridad era lo más importante, el valor de su palabra era más allá de la firma de un contrato. Él, en todos sus años de que él trabajó para otras compañías y también para él mismo, lo que le llevaba a él, lo que abría las puertas para mi padre era su integridad, su forma de ser en negocio y como persona. Y eso
Él viene a enseñarnos a nosotros, por ejemplo, con ejemplo de él, en la forma de hacer trabajos. Entonces, él llevaba eso en sus negocios y llegó a crear una compañía que estaba subiendo y subiendo antes de que se ocurren estas faltas de estos otros dos socios que él tenía. Le robaron de la compañía, robaron $1 millón de las cuentas corrientes y ahí cuando empezó los problemas con él y sus socios. Yo no era socio, yo era empleado. Y cuando este parte reventó de que ellos se habían agarrado $1 millón y no querían dar razón o devolver la plata, que el abogado de la corporación, el contador de la corporación, con todos sus consejos, igual los otros dos socios no querían divulgar qué hicieron con la plata o devolverlo. Y ahí es cuando mi padre y yo nos salimos y creamos otra compañía um, y seguimos en juicio en contra de ellos. Él siguió en juicio en contra de ellos por tratar de regresar ese monto de plata a la compañía. 6 meses después es cuando ocurren los asesinatos. Y por eso le miraron a él, tanto a mí, como sospechosos, ¿no? Porque había juicios, había algo pasó mal entre todos. Entonces ellos nos vieron como que si tuviéramos razón de hacer algo. Y, Manufacturing, ¿verdad? Ubicada en Bartow, fue donde sucedieron pues estos asesinatos, ¿verdad? sí, en las oficinas. ¿Cómo, cómo se enteraron tú y tu familia de la acusación contra tu padre? Bueno, después de los primeros días de que empezaron las investigaciones, um, nosotros cooperamos. Mi padre regresó de un viaje de negocios inmediatamente después de los crímenes, porque vimos en la televisión que salió todo esto y era en la vieja compañía. Cooperamos con las autoridades, parecía que todo estaba bien. Mi padre estaba en Atlanta, um, entonces ya ahí estábamos bien, pero de repente, después de una semana, 2 semanas, ellos empezaron a enfocarse más y más en mi padre. Y ahí es cuando ya tuvimos que coger un abogado y empezar a tratar esto. Igual seguimos cooperando con las autoridades, pero al mismo tiempo ellos estaban súper fijados en mi padre. Y tanto que le sacaron de su casa, le revisaron toda la casa, le pusieron aparatos de escuchar en los teléfonos, nos miraban las computadoras, todo esto. Y nosotros decimos, bueno, están haciendo lo debido, tienen que investigar. Y como hay este juicio entre socios, hay que ayudar y para que ellos ya sepan, no teníamos nada que ver. Pero después como que cambió, porque pasaron 2 años que el caso ya fue frío, ya no pudieron descubrir quién fue y todo. Y te cuento una cosa un poco más tarde, pero que ellos ya sabían quién mató a estas 4 personas, ellos ya sabían. Menos de un año después de los asesinatos, ellos ya tenían evidencia de los verdaderos matones, asesinos, de una familia de mafia de italiana de Nueva York. Pero en vez de perseguir eso, se fueron en contra de mi padre, hasta tanto que le sacaron de las calles de Quito, le raptaron de ahí para traerle y más o menos fijarle a él la culpabilidad de estos crímenes sin evidencias, pero porque era un latino, le querían dar esta ¿Puedes sentencia. hacer un poco el recuento como de los hechos con fechas para nosotros pues darle a entender a la comunidad latina un poco más sobre esta historia? ¿En qué año fue que ocurrieron los hechos? Cuando lo sacaron a tu padre de Quito, cuando ocurrieron los asesinatos, pues todo con fechas, por favor. Sí. Bueno, mi padre y yo nos salimos de las corporaciones en el verano del 97. El 3 de diciembre del mismo año fueron los asesinatos. De ahí empezaron todas las investigaciones, como te digo, en contra de mi padre, me investigaron a mí también, y después de 2 años y medio, sería más o menos por el año 99, casi el 2000, cerraron el caso y le dejaron sin resolver y quedó como caso frío. En el año 2000
el fiscal general del distrito iba a empezar su campaña de reelección. Y ahí es cuando él descubre de que su mismo partido, los partidos republicanos, no le iban a apoyar porque nunca resolvió el peor crimen de la historia de la Florida Central. Meses después de eso es cuando sale de milagrosamente estos tickets de parqueo del aeropuerto de Orlando del 3 de diciembre, el mismo día de los crímenes, con supuestas huellas digitales de mi padre. Con eso tuvieron un gran jurado, tuvieron 5 gran jurados, no pudieron lograr la convicción en 4, ya por fin en el quinto lograron que el gran jurado mande una orden de arresto contra mi padre. Para ese entonces, ya desde el año 2000, mi padre, como ya tenía planificado su retiro, se retiró a Quito. Él estaba en Quito. Y había un acuerdo de extradición entre el Ecuador y los Estados Unidos, y ellos se fueron al Ecuador a decir queremos a Nelson Serrano para llevarle a la corte. Cuando se descubrieron de que parte de ese acuerdo de extradición había un requerimiento de que ellos tenían que hacer un juicio en Quito para demostrar al gobierno ecuatoriano que ellos tienen suficiente prueba para que el Ecuador extradite uno de sus ciudadanos, que mi padre tenía doble nacionalidad. Y ahí es cuando ellos decidieron, en vez de hacerlo legalmente, de raptarle a mi padre. Entonces, en agosto del 2002, ellos se fueron por medio de la Embajada Americana con ayuda de un ex coronel de la Policía Nacional del Ecuador, que en ese entonces estaba trabajando para la embajada. Él cogió a algunos de sus hombres de la DEA ecuatoriana y ahí es cuando le raptaron a mi padre saliendo de un restaurante con mi madre y con 4 amigos en pleno día, sábado, 5 de la tarde, y le pusieron en un van que no tenía marca ni placa y le cogieron y le llevaron al aeropuerto de Quito, donde le metieron en una jaula de perros en el área canina. Eso todo pasó en el 30 de agosto del año 2002. La próxima mañana, a las 7 de la mañana, le pusieron en un vuelo de American, donde él ya estaba rajada la cabeza, la nariz, sangrando. Una de las azafatas dijo que no le iba a aceptar que sube porque no había pasado por inmigración, no tenía ticket, no tenía nada. Y ahí ellos suplicaron al capitán de American que le dejen entrar, le dejaron entrar y le llevaron a Miami. Entonces, desde esa fecha hasta que él murió el año pasado, él estaba encarcelado. De ahí tuvimos que nosotros buscar abogado, vender todo. ¿Qué significó para ustedes vivir con la etiqueta de familia de un condenado a muerte? Por qué resulta Nelson Serrano ser condenado a muerte? O sea, te cuento que cuando le acusaron fue una cosa. Después de que le llegaron a culpar ya legalmente, el jurado le encontró culpable, eso fue bien fuerte porque no podíamos creerlo. El juicio no empezó sino hasta el 2006. Él pasó 4 años en la cárcel del condado, sufriendo horrores. Le hicieron tantas cosas a él durante esa época que eso fue súper, súper fuerte de saber de que la forma que le estaban torturando y que no podíamos hacer nada era increíble. Y que él estaban haciendo esto no solamente porque le estaban culpando de 4 asesinatos, sino porque era latino. O sea que el racismo que existía ahí entre los policías y los guardias y la corte, de enfrentar eso era fuertísimo, de saber que le estaban pegando a un hombre en sus 60s, que le estaban torturando en unas formas bestiales. Él pasó 218 días en Ujú. una jaula de concreto, yucho, sin poder ponerse nada, tener que dormir en un piso de concreto
con aire acondicionado a full, con luces de estadio prendidos 24 horas al día y con excremento humano, escúchame, excremento humano en las paredes de este cuarto, sin poder ni siquiera usar agua para bañarse, nada. 218 días fueron que él pasó ¿Cada y no cuánto lo se podíamos ver. comunicaban ustedes con Nelson Serrano? ¿Tenían esa posibilidad de hacerlo pues de manera seguida? Teníamos el derecho de ir a verle una vez a la semana, pero Ujú. por ejemplo, durante esos 218 días no podíamos verle, ni siquiera hablar con él. No había forma de entrar porque decían que él estaba castigado. Y realmente lo que le estaban haciendo es tratar de volverle loco, tratar de darle una infección tremenda. Um, ya después, ya en 2006, ya cuando empezó el juicio, ya pudimos durante esos años descubrir qué eran las evidencias que tenían contra él. Y una de las evidencias eran estos tickets de parqueo con la huella digital de mi padre, y otra era de un testimonio de un sobrino lejano que vivía en Orlando. Y lo que él decía era que él había arrendado un auto para mi padre en ese día de los asesinatos. Entonces, era primero de enfrentar eso, y de que ellos iban adelante. Pero durante el juicio, que demoró meses y meses, Ujú. en cuanto a las huellas digitales, el mismo experto que llamó al fiscal para dar testimonio, él mismo dijo que las huellas digitales para él eran falsos. No podía comprobarlo, pero por las 4 razones fundamentales, él no creía que las huellas digitales eran reales, que eran plantadas. So, él, ¿Cómo, como testigo del fiscal, llegó a decir eso. cómo un experto puede señalar de que las huellas digitales han quedado plantadas o han sido falsificadas? So, no podía comprobarlo, pero él dice que porque él no tenía la ciencia de hacerlo, y además de que la huella digital mismo que fue fotografiada en los tickets de parqueo ya no existían, porque para poder levantar la huella digital del papel, le quitaron la huella digital del papel, so ya no existía la huella. Pero él dice que primeramente de que la huella digital fue encontrada después de 3 años en una caja de zapatos dentro de que era en posesión de la compañía de administraba la zona de parqueo del aeropuerto. Y esta misma compañía Ujú. tenía la política de botar a la basura después de 90 días todos los tickets de parqueo. So, ¿cómo es que se asoman estas 2 huellas, 2 tickets de 2 semanas aparte, después de 3 años, si la política era de botarles a la basura después de 90 días? Segundo, había testimonio de la compañía de administración del parqueo de que ellos sufrieron 2 diluvios que acabó con todos los récords, hasta de payroll, de facturas, de todo. So, ¿cómo es que esta caja de zapatos sobrevive eso también? Pero él dice que más que todo es de que la huella digital que encontraron en los 2 tickets era del índice, del dedo índice de la mano derecha, y era justo la mitad, o sea, justo como una línea recta. Había la mitad de una huella acá y la otra mitad exacta en el otro ticket. Dice, eso es imposible. Primeramente que cuando sacas el ticket, usas la mano izquierda para sacar afuera del auto de la ventana, para coger el ticket de la máquina y sacarlo. So, ¿cómo es que no existe ninguna otra huella ni nada más, ni siquiera del cajero, en esos ambos tickets, y solo está la huella de Nelson Serrano? Y la otra razón era de eso de la línea recta. Si agarras un vaso, no importa, o algo plano, y pones la huella, no puedes hacer una línea recta, siempre va a ser curvada. Eso es imposible. So, él decía, por eso para él estas huellas fueron plantadas. So, y nosotros quedamos satisfechos, ya diciendo, ya, las huellas eliminadas. Después viene el testimonio, y el testimonio de Álvaro Peña Herrera. Le preguntan, ¿por qué usted ahora está diciendo esto cuando ya enfrente de
cuántos juicios penales usted había dado otras razones por la cual usted tenía el auto arrendado ese día. Y él testificó al jurado de que él se siente obligado en decir esta historia porque la policía le dijo que si no dice esto, que le iban a culpar a él con los asesinatos. So, imagínate que el jurado escucha estas dos cosas y no había nada más. No había ninguna otras evidencias en contra de mi padre, además de que él tenía un juicio en contra de una de las víctimas, de ¿Hay, que él había dicho. hay más irregularidades en este proceso judicial durante todos estos años? ¿Cómo intentaron tratar de mostrar la inocencia de su padre? Bueno, en el juicio original, Ujú. como te estaba diciendo, el fiscal ya no tenía más que decir al jurado. El jurado ya había escuchado esto del experto, del testimonio de Álvaro, pero igual lograron a inculparle. No sé cómo, a más del racismo. Y había testimonio del jurado después de todo, de que había dicho, yo siempre estaba esperando para que ellos me comprueban que él era inocente. Tres de los juristas había dicho eso, cuando es al revés. Tiene que dar la evidencia de que es culpable, no buscar evidencia que es inocente. Pero cuando llegamos al punto de que la defensa nuestra tenía que presentar nuestra defensa, nuestros abogados se quedaron satisfechos de que las dos evidencias principales que tenían, las únicas dos, ya habían quedado nulo. Entonces ellos pensaron, de gana vamos a presentar la defensa, porque ya quedó el caso sin fondo. Y eso fue el error más grande del mundo. Que tenían que haberse pasado, como te digo, se demoró meses de que el fiscal presente todo su caso. La defensa debería haber armado por lo menos un par de semanas para sacar tantas cosas que había en contra de la teoría del fiscal, más que todo que mi padre estaba en Atlanta. Y la otra parte era que la teoría del fiscal, como había video de mi padre en el hotel a las 12 y no sé cuánto de la tarde de ese mismo día, y después a las 10:17 de la noche del mismo día, de que ellos estaban diciendo que en esas 8 horas, en esas 10, menos de 10 horas, mi padre voló a Orlando, cogió un auto, manejó 90 millas, o sea, 130 kilómetros, mató 4 personas, después se fue a otro aeropuerto de Tampa, cogió otro vuelo y regresó a Atlanta para estar enfrente de la cámara del hotel a las 10:17, que era físicamente imposible hacerlo. Entonces debían haber tomado eso, además de que había muchas otras teorías de quién les mató a esas 4 personas. Hasta había un empleado que 2 semanas antes del diciembre 3 llegó al trabajo con pistola en mano y anunció a todos los otros empleados que él iba a matarle al George con pistola en mano. Le pudieron calmar y dice que se regrese a casa y que llame a decir que se disculpe del trabajo hoy y que se calme. Y se iban a presentar eso, a presentar más otras cosas también. Y nunca lo hicieron. Eso fue un grave error de los abogados nuestros, de no hacerlo. Y una vez más estás envuelto en una situación que no conoces y esperas que los abogados están representando bien. Después descubrimos que ellos ni siquiera armaron una defensa, porque ellos no pensaban que esto iba a llegar a tanto. Y en las apelaciones ya empezábamos a tratar de presentar estas nuevas evidencias, el de ADN. El ADN mismo comprobó de que mi padre no era y que estaba puesto el guante que usó uno de los asesinos y que se encontró debajo de una de las víctimas. ADN comprobó eso, pero eso no nos dejaron meter al juicio. El juez no nos permitió. Igual con cuando le raptaron a mi padre, el juez no dejó esas evidencias de que ellos actuaron indebidamente, ilegalmente, a ir al Ecuador a raptarle. Con todos estos hechos que cuentas, ¿crees que tu padre, por ser latino y de origen ecuatoriano, influyó en la manera en la que fue tratado por la justicia estadounidense? Sí,
completamente. Y no te digo que eso fue mi impresión al comienzo, sino Ujú, después de que la forma que le estaban tratando en la cárcel, en la primera. Pero después uno siempre ha tenido fe, yo siempre tenía fe en la justicia americana, porque era la justicia americana, la infalible, la más justa, todo eso, la democracia del mundo, ¿no? No es cierto, no es nada cierto. Yo ya conozco cientos de personas que están en el corredor de la muerte por corrupción a nivel de la fiscalía y del juez. Ya en la Florida mismo ya tenemos 33 personas exoneradas del corredor de la muerte y la mayoría de ellos, 29, fue porque encontramos corrupción a nivel de la fiscalía, que ellos inventaron pruebas, armaron falsos testimonios, todo esto para inculpar a esta gente inocente, conociendo que eran inocentes, hicieron. Y eso es cuando yo ya me di cuenta y yo descubrí, como tantos otros que han estado en esto, es que la razón por la cual estos fiscales y estos jueces y estos alguaciles y los policías hacen esto, sí son malos, sí son gente que sí, no son cristianas, ¿ya? Aunque vayan a la iglesia, tomen comunión, lo que sea, no son gente cristiana. Lo hacen por su propio beneficio. Ahora, ¿cuál es su beneficio? Ellos son elegidos. Y tú como fiscal, como juez, como policía, si no demuestras que has sido bueno a tu trabajo, no te van a reelegir. Entonces, ellos necesitan, especialmente en casos que son grandes, de demostrar al pueblo de que han resuelto esos casos. Si no lo hacen, no son reelegidos. Entonces, mucho más fácil es de ponerle pena de muerte a un latino que tiene acento y todo, en un crimen tan fenomenal que fue el mm, asesinato de estas 4 personas, gente joven, 3 de ellos eran jóvenes, con familias, todo. Te parte el corazón de las víctimas, pero ellos necesitan resolverlo. Mucho más fácil encontrar un latino que la mafia italiana de Nueva York. Aquí surge también una pregunta con respecto al papel que jugó el país de ustedes, el país de origen del señor Nelson Serrano, y es la respuesta que encontraron ustedes de Ecuador con los organismos de derechos humanos sobre el caso de su padre. Bueno, gracias a Dios que Ujú, un amigo de familia, abogado de derechos humanos, Alejandro Ponce, tomó el caso y hizo la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Ecuador por la forma en que actuó Víctor Hugo Olmedo y varios otros en el secuestro de mi padre. Y se comprobó y el Ecuador aceptó por fin ya en el 2009, imagínate, después de 7 años de pelear, de que ellos tomaron responsabilidad de lo que hizo Víctor Hugo Olmedo en su capacidad como agente de gobierno y los otros. Contra el Ecuador mismo como país, hasta después de que ellos ya aceptaron su responsabilidad, ya escrita, ya ante la comisión, ante el pueblo ecuatoriano, cada administración era una pelea tras otra y tras otra. Yo tenía que irme allá y si no fuera por el apoyo que yo recibí por los medios, como Teleamazonas, por ejemplo, con Janet Nostroza, si no fuera por la ayuda de yo poder estar enfrente del pueblo ecuatoriano por televisión y en todas las radios que me ayudaron a poner la historia y los otros canales de televisión, de que el pueblo ecuatoriano mismo tomó esta ofensa personalmente y dio que el gobierno ecuatoriano haga lo cumplido, lo que tenían que hacer por la Constitución y por su compromiso y su palabra ante la Comisión Interamericana. Entonces, si no fuera por eso, cada vez con cada nuevo presidente, casi cada nuevo ministro de justicia, en todo, hasta ahora, es una pelea fuerte de que ellos hagan lo debido, porque hay unas fuerzas por detrás de que solamente hay suficiente plata y que la plata vaya por acá, que no por allá, cosas así, había que pelear. Y así fue con los hubo- Estados Unidos. Continúa, qué pena. Sí. O sea, con los Estados Unidos, con la Florida, es hasta peor. Porque imagínate, la Florida mismo, ya tenemos 21 millones de personas aquí, solo en el estado de la Florida. En Estados Unidos son 360 millones de personas. Aquí una persona
aunque salga en la televisión, en un programa de noticias, y salgas en los radios y haces esto aquí, acá, 5 minutos acá, 3 minutos acá, media hora acá, una hora allá, no llegas con esta voz a dar ese tipo de obligación, a ese compromiso a los elegidos, a tu gobierno. No es como en el Ecuador, que somos bien políticos allá, hablamos de la política. La gente nos escucha, es un país pequeño, entonces actúan. Estados Unidos no llegas a eso. ¿En algún momento durante el caso de tu padre hubo esperanza legal? A cada momento. Sí, imagínate, teníamos todas las evidencias, ¿no? Que no solamente comprueba la inocencia de mi padre, pero ya cuando descubrimos de que el mismo fiscal escondió el testimonio de un ex narco, y él, en el año, menos de un año después de las matanzas, esto fue en noviembre del 98, los asesinatos ocurrieron en diciembre del 97, él encarcelado en una cárcel federal, habla con el FBI y dice, ve, yo sé quién hizo las matanzas de Barto. Claro, él quería tener una reducción de sentencia para entregar esta información. Él tenía algún beneficio para él. Pero en su testimonio da tanto detalle de qué es lo que pasó, que solamente si estabas ahí podrías haber conocido. Hasta yo ni sabía de toda la información que había forénsica, de lo cual él sí sabía. Y no es que él vio los informes forensicos, sino él sabía en dónde empezó las primeras balas, dónde eran los balazos, en dónde murió la gente, en cómo fueron disparados, porque él estaba ahí. Y esos informes ellos escondieron. Y al descubrir eso ya sabíamos que ya estaba todo. Entonces queríamos presentar eso. Pero los fiscales y los jueces en la Florida no quieren que sacan esto. Porque no solamente es una vergüenza en contra de todo el sistema de jueces y de fiscales hasta la Corte Suprema de la Florida, sino también es un juicio civil inmenso. Cientos de millones de dólares. O sea, no nos dieron luz para poder sacar esa información en la corte. ¿Y ahora qué sigue para la familia Serrano después de la muerte de Nelson? ¿Continuarán la lucha por su nombre, por limpiarlo? Sí, es que no solamente por el nombre de mi padre y todo, yo sé que él por lo menos ya descansa, aunque me imagino que conociéndole a él sigue frustrado de que hasta ahora no sale la verdad. Y esta gente, estos fiscales, estos jueces, son aquí vistos como héroes, no solamente por el caso de mi padre, sino por docenas de otros casos donde ellos igual pusieron a gente inocente en el corredor de la muerte, pero ellos igual se siguen como fiscal del año, ¿no? Alguacil del año, cosas así tienen como sus honores. Yo sé que él quiere que eso salga a la luz, quiénes son realmente estas personas, pero mi padre y yo ya habíamos conversado de que durante estos 22 años que yo luché por él, yo ya um, tengo unos conocimientos, habilidades y experiencia que yo puedo y sigo ayudando a esta otra gente inocente que sigue en el corredor de la muerte. Sigo ayudando para que se reforme el sistema judicial en la forma que está. Estas personas no deberían ser elegidos. Debe haber otra forma de que no pueden tener la tentación de mandar a un inocente a la cárcel solamente para que se beneficie él y su carrera. Porque no solamente afecta a la persona que va a la cárcel y no solamente su familia inmediata, sino es su comunidad, es toda la familia extendida, todos los amigos, toda la gente que él ha tocado. Y en este caso, para lo que es mi padre, a un país entero del Ecuador, afectados por la decisión egoísta de fiscales y de jueces para hacer lo que hicieron. Para mí, yo tengo ya previsto para mi vida de seguir adelante ayudando a todas estas otras organizaciones con lo que puedo para este tipo de reforma.
¿Qué mensaje le darías a quienes todavía dudan de la inocencia de tu padre? Tienen que, les cuento que aún hay gente que dice, no, la justicia americana es la mejor. Y que si ellos, y que mi padre llegó a la cárcel por alguna razón. Yo lo que les digo es que tienen que ver las evidencias. No, no se fijen en los documentales y todos los demás. Lo que tienen que fijarse es en las evidencias. Toda esta evidencia está en mi página web, nelsonserrano.org. Está en el público, hay que encontrar todo. Ahí está todo el juicio. Está disponible en el Internet. Uh, Pueden escuchar a los abogados, pueden escuchar a los fiscales, lo que quieran, pero tienen que ver las evidencias. Y ahí es cuando ustedes van a ver de que mi padre no pudo cometer estos crímenes y él no era un hombre que lo hubiera hecho. Y entonces, eso es lo que les digo. Y esto te les digo en todo tipo de casos. Que cuando uno ve a alguien que está no sé qué, no sé, no me importa si no te gustó la cara, no de esto, lo que sale en la prensa, y perdóname, pero lo que sale en la prensa no es, primeramente, la historia completa y a veces no es la verdad o toda la verdad. Entonces, si uno realmente le preocupa un caso o ve algo, no lo juzgue por lo que está escuchando. Tienes que hacer tu propia investigación para quedarte tranquilo en la forma que tú quieres opinar sobre esos casos. Eso es importante. Con esta serie de pruebas que manifiestas que tienes en la página web, ¿has mencionado o se ha sabido que intentan lanzar una serie para poder contar la historia de Nelson Serrano? Cuéntame un poco de esto. Bueno, sabes que durante estos años que yo he estado, yo he conocido muchas personas que siguen presos o que han salido, pero también he conocido a sus abogados, a diferentes organizaciones como The Innocence Project y varios otros que ellos pelean todos los días para esta gente inocente y en contra del sistema judicial. Y en esos casos yo he pasado y he conocido a gente realmente excepcional en Sí. este tipo de lucha. Y por medio de esto, una señora que ella se hizo famosa porque ella empezó a investigar como estudiante de leyes en Baltimore sobre la vida de Syed. Este era un pakistaní que le inculparon y le pusieron en el corredor de la muerte por el homicidio de su ex novia. Él no lo hizo, no pudo hacerlo, todo esto, pero porque era pakistaní y ya sabes del racismo que hay en Ujú. contra del Medio Oriente, de los árabes y todo, aunque él es pakistaní, no es árabe, le encontraron culpable y ya por fin salió. Después de 20, no sé cuántos años, casi 30 años, ya por fin salió. Y con ella yo me hice una amistad, que comparábamos los casos y hablábamos de todo. Y además de todo la participación que yo he tenido a nivel nacional en cuanto a cuando hemos hecho meetings con fiscales federales, estatales y con abogados en cuanto a la pena de muerte, defensores y con el Departamento de Estado, con el Departamento de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bastante que conversar de cómo podemos lograr hacer algo significativo en reforma. Ella es ya famosa y ella tuvo un show en HBO de Syed y entonces ella dijo, ve, ¿qué te parece si hacemos un tipo de serie? Y por medio de alguien que yo también conocía, que era un productor, hicimos una presentación y les encantó. Porque no se trataba de ver las historias a nivel del criminal y el policía héroe o el fiscal héroe, sino más bien la realidad. No sé si ustedes conocen, pero en los últimos 10, 15 años ha habido policías que realmente sacan la pistola y le matan a alguien sin ningún acto de defensa. Han Sí. matado a gente en la espalda. O sea, malos policías, como hay en todo el mundo, aquí en los Estados Unidos también hay. Y han hecho eso, pero la policía siempre sale inocente, siempre se les disculpa, tienen inmunidad. Entonces, lo que queremos enseñar es de que esto realmente es algo verdadero en los Estados Unidos. Hay bastante gente, especialmente aquí americana,
que no quiere creerlo, porque no quieren creer que sus policías hacen algo como eso, porque ellos son para servirnos y protegernos, no para matarnos. Pero entonces queremos dar una serie de estas historias en donde la corrupción a nivel de la fiscalía, de la policía y de los jueces hasta la Corte Suprema es evidente, porque sin tener esa evidencia y que nosotros como ciudadanos estemos conscientes de eso, no nos vamos a empeñar en realmente hacer un cambio. Preferimos, porque es parte humano, de no creer en ese tipo de maldad. Entonces hay que exponerlo para sacarlo. Entonces está en preparación. ¿Nos puedes de pronto dar una fecha tentativa bueno, en qué parte se puede ver el documental, la serie y también más o menos cuándo se lanzará? Será en enero. Esa primera, esa es la que te estoy diciendo, será en enero. No sé qué plataforma todavía. Hay dos plataformas que están, tú voy a decir que están peleando, pero hay negocios que se están en este mundo que yo no conozco mucho, pero la forma que se hacen. Pero va a ser una plataforma grande, va a estar en inglés, que eso es importante. Y va a salir no solamente la historia de mi padre, pero la historia de varios otros para demostrar. Y también hay otro documental que se está haciendo ahorita, que es a raíz colombiana, pero va a ser en inglés, que también va a salir a fines de este año, ojalá, si no a principios del próximo. Y también va a haber otro libro. Usted ya conoce el libro de Oscar Vela, Crímenes de Barto, que es un libro fenomenal, autor ecuatoriano famoso, que tomó este tema y hizo un libro increíble que abrió las puertas para yo sacar más al aire el conocimiento del caso de mi padre y esta lucha. Y él como él es abogado, él pone en la forma para demostrar las evidencias y todo. Y va a haber ahora otro libro que va a salir, supuestamente también para fines de este año, que habla más de la lucha que del caso. Ahí está también una pregunta muy importante y es cómo se mantuvo tu padre tantos años en el corredor de la muerte. Y yo no trato de cuestionar el milagro, porque imagínate, ya estás retirado, tenía 64 cuando perdón, 60, sí, 64 iba a cumplir Mm. cuando le secuestraron. Y de tener esa edad, fuerte, sano, listo para su carrera, su jubilación, él ya tenía un terrenito, lo que le encantaba a él era plantar vegetales, frutas, vivir del campo, comer sanamente, le encantaba el Ecuador, las montañas y todo eso de que te roben tu vida en ese entonces, todos tus planes y tus sueños que después de 40 y no sé cuántos años de trabajar podías lograr. Y Ujú. después pasa en esa miseria, esa pesadilla, en donde no tiene control de nada. Y, y por ser latino, los abusos que de un día para el otro pueden ocurrir. Aunque era el hombre más viejo del corredor de la muerte, le pateaban, le pegaban, le hacían horrores. A un hombre ya en sus 70s, 80s, le hacían horrores al pobre. Y era lo que le pasaba a los latinos y a los negros en la cárcel. Y eso realmente no sé cómo, pero él me dijo una vez um, de que él ya no se iba a preocupar de lo que va a pasar afuera, o sea, de su destino, que si va a salir, cómo van los casos, la corte, las investigaciones, todo lo que yo estaba haciendo afuera con los abogados y todo. Él ya no se iba a preocupar de eso, porque no tenía forma de controlarlo y no podía realmente ayudar de muchas maneras. Entonces él solo se iba a preocupar de él mismo, de su cabeza y de su espíritu, que dejaba todo ya en manos de Dios. Entonces él se inventaba cosas. Él te podía preguntar, dice Viviana, dice, ¿cuándo naciste? Y tú das la fecha. Y dentro de 30 segundos te daba la fecha en donde tú ibas a cumplir tu 10,000 día. ¿Qué recuerdas de las últimas conversaciones que tuviste con él antes de fallecer? Bueno, él fue
fue bien duro sus últimos días porque la cárcel, los guardias de la cárcel le mataron. O sea, no fue ejecución de como debería haber hecho si se hubiera llegado a eso con aguja. Y le mataron porque mi padre un día, um, él había tenido un tumor en el cerebro que nadie sabía, pero un día ya creció de tanto que le apagó. Quedó con los ojos abiertos, pero ya no podía moverse, ya no podía hablar, ya no podía nada. Y estaba sentado en su silla de ruedas. Y aunque todo el mundo veía que él no estaba comunicándose, no estaba levantándose, no estaba tomando agua, no estaba comiendo, no estaba acostándose, no estaba haciendo nada. Pasó 2 semanas sentada en su celda, en la silla de ruedas, sin moverse. Empezó a excrementar a todo, ahí mismo, sentado en su silla. Y no fue sino después de 2 semanas de que todos los otros prisioneros, ya hartos del olor, y hay como imaginarse qué olor era ese, de que por fin un guardia, buena gente, abrió la puerta y lo pudieron sacar, le llevaron a las duchas, le limpiaron la celda, le limpiaron a él, pero ya después de 2 semanas de haber sentado en su propia orina, su propia caca, tenía una infección en toda la parte del rabo y detrás de las piernas, tan fenomenal, tan lleno de pus, toda la piel abierta, reventada, y estaba entero de su sistema de sangre lleno de infección. Ahí por fin uno de los prisioneros encuentra mi número de teléfono y me llama y me cuenta lo que está pasando. Y ahí es cuando yo llamo a los abogados, llamo a la cárcel, se arma el chivo, como dicen en el Ecuador, y ellos por fin el próximo día les llevan al hospital. Y ahí es cuando me cuentan los doctores de que si lo hubieran llevado inmediatamente le hubieran podido operar y se hubiera salvado la vida. Pero ya un hombre de 80 y no sé cuántos años, lleno de infección. Sí, muy No había duro. cómo. Entonces, mis hermanas bajaron, ellos viven en otras ciudades aquí en los Estados Unidos, le pudimos ir a ver, solo nos dieron media hora. Y tuvimos que pelear por esa media hora. Y después ya con la prensa por lo menos ya peleamos más y nos dieron 2 horas después. Pero ya no estaba tan consciente como la primera vez. Y en esas conversaciones, él tuvo que aceptar la realización de que él se estaba muriendo y de que al final los guardias de la cárcel y la Florida ganaron, de cierta manera, y le mataron. So, él en su forma de carácter, de fuerza que él siempre nos demostró, de aceptar esa realización, después de tanto pelear, de que ya no iba, él ya no iba a pelear. Um, fue duro, fue duro, pero al final le pudimos abrazar, le pudimos tomar la mano, de decir que estamos ahí, que le amamos, que siempre le vamos a recordar. Fue, no ¿Qué fueron las enseñanza, mejores conversaciones. qué enseñanza crees que deja este caso para otros que enfrentan injusticias similares? Um, la primera, yo diría, en totalidad, vivimos con un sistema legal que es súper malo. Uh, que tarde o temprano esto va a afectar a ti. Si no hacemos algo ahora, algo va a pasar y después vas a decir, chuto, tenía que haber hecho algo antes, tenía que haber firmado, tenía que haber votado diferente, tenía que haber hecho algo para que esto no pase, porque va a pasar. De alguna manera te va a afectar que vas a estar con un policía malo, un fiscal malo, un juez malo, todos corruptos que te van a afectar. La segunda enseñanza para alguien que pase por esto es tener el entendimiento que tus abogados conocen la ley y conocen el sistema, saben
ejecutar tu defensa, pero no les des todo el control. Tienes que estar empapado de todo lo que están haciendo, tienes que estar lado a lado con ellos, con cada decisión que hacen, porque te va a afectar a ti, no a ellos, si hacen algo mal. So, el consejo está ahí, deberías tomarlo, porque por eso lo contrataste o los tienes, pero tienes que estar al tanto. Esto de las leyes y todo no es sumamente complicado, que no puedes entenderlo. Hay ciertas cosas que sí son demasiadamente complicadas. Más que todo, de que las cortes no trabajan en la forma que debería trabajar, que influencias existen, que la justicia no es ciega, tiene ojos, tiene oídos, tiene corazones y tiene sus propios bolsillos. Tienes que tomar todo eso en cuenta cuando llegas y más que todo tienes que estar fuerte en tu fe, cual fe que sea, tienes que ver que tienes que aceptar la situación, sobrepasar las iras y más que todo el sentido de por qué a mí y ser fuerte. Y eso es donde la fe te ayuda bastantísimo y tienes que encontrar ahí te encuentras la fuerza que necesitas para poder sobrevivir algo así, porque especialmente en el corredor de la muerte, la mayoría pasan décadas. Sí, 2 años atrás sacaron a uno que pasó 47 años. 47 años pasó en el corredor de la muerte y ya por fin salió y comprobado su inocencia, pero ya el fiscal, los jueces, todos ellos ya estaban muertos. Para poder llegar y salir de esto, no solamente con tu libertad, pero con tu sanidad y tu corazón, tienes que buscar tu fuerza y normalmente en la fe sale eso. Entonces, eso diría. Si tuvieras la oportunidad de dirigirte a las autoridades estadounidenses, ¿qué les dirías hoy? Que ustedes nos deberían servir a nosotros, los ciudadanos, no por ser sirvientes, realmente por ser defensores de lo que nosotros creemos es la libertad. La Constitución americana es una de las mejores constituciones del mundo y de la historia. Pero ese honor que uno hace cuando uno pone la mano sobre el corazón para dar honor a nuestra bandera y a nuestro país, eso vale todo. No mandan nuestros hijos a la guerra a morir si ustedes no van a respetar la Constitución. So, lo que ustedes deberían hacer es limpiar sus propias oficinas de toda esta gente que no merece estar ahí. No son defensores de nuestra bandera, de nuestra constitución y de nuestra forma de vivir, de nuestra justicia. Ellos buscan servirse a ellos mismos y ustedes saben quiénes son. Tienen que limpiar eso de ahí porque realmente te perjudica a ti. Tú quieres ser honesto, quieres ser alguien que defiende la justicia y la paz y nuestra nacionalidad, lo que sea. Pero igual si sigues haciendo y dejando que esta gente haga lo mismo, y no tienes que ser policía, puedes ser secretaria. Todas las secretarias que están adentro del edificio donde está la corte son cómplices en la injusticia que hacen sus jefes, sus jueces, sus fiscales. Ustedes también son culpables y también van a ser juzgadas ante Dios porque no hicieron nada. So, hagan algo. Defienden realmente lo que ustedes crean que hay que defender, que es nuestra forma de vivir. Nosotros somos estadounidenses porque creemos en la bandera, creemos en la Constitución, en esa libertad, freedom, todo lo que quieres decir. Hazlo entonces, no seas hipócrita. Porque al final de cuentas, cuando te miras en el espejo, tú te conoces. Y si no haces lo debido, lo que deberías hacer, tú lo vas a saber tanto como Dios lo sabe. Francisco Serrano, muchísimas gracias por atender esta entrevista y bueno, pues esperamos que entonces el caso, pues en algún momento, si ustedes pueden demostrar su inocencia por medio de los documentales, por medio de las pruebas que tienen, pues esperamos que todo llegue a buen término. Muchas gracias. Gracias, Viviana. A ti y cualquier otra cosa que necesiten. Me llama nomás, se comunica. Y por favor, déjame saber cuándo va a salir al aire y si hay algún